hermanos, nos enseña y nos muestra cuál sea la voluntad de Dios. Cuando Cristo estuvo aquí, hermanos, entre nosotros en carne, Él nos enseñaba y pudimos aprender de Él las cosas que Dios quería mostrar al mundo, sobre todo el amor que Él tenía por cada uno de nosotros, y lo mostró de tal manera que nos tomó para sí. Y quiero hablar sobre esto, hermanos. Quiero hablar sobre lo último que dijo Jesucristo. Dijo: dejaré mi espíritu, les dejaré un consolador. Y quiero hablar sobre eso. Amén. Bueno, vamos a sentarse, siéntense y vamos a empezar nuestra palabra. Muchas veces nos preguntamos nosotros, hermanos, ¿por qué la gente dice que está sola? ¿Por qué a veces las personas, cuando hablamos de Cristo, cuando presentamos, dicen: a mí ni me escucha el Señor? Yo no creo en Dios porque siento que no me está escuchando. ¿Por qué cuando la iglesia empieza a predicar estas cosas, la gente no entiende? Hermanos, a nosotros se nos dijo, a la iglesia, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, hermanos, estamos recibiendo el poder de Dios. Y este es el poder del Espíritu Santo. Miren, hermanos, el Espíritu Santo es el que te da la fuerza, el que te hace querer hacer, el que te redarguye de pecados, el que te insta a orar por los enfermos, a orar por los necesitados, en el nombre de Jesús. Este es el poder. Por eso dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. La iglesia recibió poder cuando Cristo ascendió al cielo y mandó el Consolador, el Espíritu Santo. Les dijo a los discípulos: no salgan a predicar todavía, váyanse a Jerusalén, vayan allá, yo voy a enviar el Espíritu Santo, porque la iglesia iba a tener la fuerza para poder hacerlo. Hay otros versículos que quiero compartir. Dice en Juan capítulo 14, verso 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vean, hermanos, la diferencia. Jesucristo, cuando envió a sus discípulos a predicar, les dijo: ustedes van a recibir poder, porque ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él se estaba refiriendo a la iglesia, a los que se habían convertido, a los que creían en Él. Dijo: no salgan sin este poder. Hermanos, ese poder se hizo presente en el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo unió a la iglesia al mismo, los introdujo a Cristo Jesús. Vean, hermanos, qué hermoso, qué bonito, porque Él lo prometió. Antes había preceptos, antes había estatutos que Moisés les daba, pero dijo: voy a poner ahora mi ley, mi Espíritu Santo en sus corazones. La iglesia estaba pidiendo el poder, hermanos, cuando vino el Espíritu Santo a ellos y los llenó. Y entonces Pedro se puso y predicó y miles se convirtieron. Vean la diferencia de Pedro. Antes él lo negó, tuvo miedo, se amedrentó, no quería ni siquiera decir que era discípulo de Jesús. Pero cuando el Espíritu Santo vino a él, hermanos, se levantó con poder y predicó su palabra. De tal manera que muchos vinieron a los pies de Cristo y empezaron a predicar por todos lados la palabra de Dios. Pero Jesús les había dicho: cuando os dé el Espíritu Santo, entonces ustedes van a salir, van a predicar, porque el poder del Espíritu Santo los va a llevar hasta donde ustedes antes
no se atrevían. El mundo dice, no lo conoce, no sabe. Por eso dicen, a mí no me escucha Dios. Por eso nos sentíamos antes de conocer a Cristo. ¿Qué hacíamos? No teníamos ganas, nos burlábamos. No queríamos ir a la iglesia. Nos burlábamos de aquellos que nos predicaban la palabra de Dios. Pero hermanos, cuando el Espíritu Santo te empieza a redarguir, tú empiezas a sentir dolor por haber ofendido a Cristo. Tú lo recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y dice que ahí Él te sella con el Espíritu Santo. Y empiezas a tener este valor que solamente puede dar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio a tu vida de que eres un hijo de Dios. Y que está contigo. Y que nunca te deja. Hay otro versículo aquí que dice, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sí que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vean, hermanos. Nosotros vivimos en el Espíritu. Nosotros tenemos la fe en Jesús. Vivimos conforme a su palabra. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. O sea, ¿se acuerdan de Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mas vosotros no vivís, dice Romanos, según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, en otras palabras, si son hijos míos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. ¿Por qué? Porque necesita primero reconocer que es pecador, aceptarle como su único y suficiente Salvador. Y entonces el Espíritu Santo viene y lo sella y mora, hace morada en su corazón. Y ya jamás vuelve a salir de ahí, porque es el que da testimonio de nuestras vidas. Un versículo más, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis? 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vean este versículo, hermanos. Dice, cuando el Espíritu viene a nosotros y reside en nosotros, dice allí en 1 capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templos de Dios? ¿Qué es un templo, hermanos? Es un lugar que se levanta para la exclusiva alabanza y gloria de nuestro Dios. Vean esto. Son edificios que se construyen con el único objeto de adorar, de glorificar, de predicar la palabra de Dios. Esos son los templos dedicados a Dios. Pero aquí no se está refiriendo a estas paredes, a estos bloques, a estas cosas que tenemos alrededor nuestro que nos hacen sentir cierto confort. No, se está refiriendo a nosotros como cuerpos, como individuo. Y podemos sacar comparaciones. Dice, vosotros sois templos de Dios. Si un lugar como este, construido por bloques, por techo, por láminas, etcétera, lo dedicamos para el uso exclusivo de la alabanza y gloria de Dios y no permitimos que se hagan cosas paganas o cosas que ofendan a Dios, porque lo hemos dedicado con ese propósito y ese fin. Entonces, cuando Dios te dice que tú eres templo de Dios, debes ser santo. Debe tener tu vida santidad. No permitir que en este cuerpo haya cosas blasfemas, cosas que desagradan a Dios, cosas que no permitan que Dios se mueva, que Jesús y su Espíritu Santo se mueva en tu corazón.
¿Se dan cuenta? Debemos nosotros vivir una vida santa porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y sí saben, el Espíritu Santo se contrista. ¿Por qué contristáis al Espíritu? Nosotros somos templos, hermanos. Y cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, porque así lo prometió, porque hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, Él hace morada en nuestro corazón. Él vive ahí porque Él, desde ahí, Él te está redarguyendo de pecado, te está redarguyendo de cosas que estás haciendo que no son malas. Te redarguye que leas la Biblia, te redarguye que tengas una vida agradable delante de Dios. Por eso dice que vosotros sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Esa es una gran bendición, pero una gran responsabilidad. Porque el Espíritu de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento habla de que venía a los sacerdotes, a los profetas, a los líderes y moraba en ellos. Pero cuando estos pecaban, el Espíritu de Dios se iba. Quitaré mi espíritu de en medio de ti. Se iba. Pero cuando Cristo vino, esto cambió. Ya el Espíritu viene permanentemente a tu corazón y hace morada. De ahí debemos nosotros tener cuidados de no contristar al Espíritu Santo. Vamos a seguir. Dice aquí este otro versículo. Versículo primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Primera de Juan 2, 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, no es mentira, según ellos os ha enseñado, permaneced en Él. Cuando la unción está hablando del Espíritu Santo. En aquellos tiempos, hermanos, ustedes saben, la ley judaica estaba muy fuerte. Se enseñaba, se reprendía a los cristianos, pero entonces se les estaba diciendo: ustedes tienen algo especial. No permitan que este tipo de gentes trate de enseñarlos, trate de quitarles lo que yo les enseñé. Ustedes no necesitan ese tipo de enseñanza. Ustedes ya habéis recibido la unción del Espíritu Santo. Que Él los enseñe, que Él les ministra, dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de nadie os enseñe. En otras palabras, lo que yo les dije, el Espíritu Santo va a confirmarlo, sin necesidad de que nadie os enseñe. Acuérdense, en aquel tiempo habían cosas del judaísmo que querían volver a implementar, que querían distraer, querían exterminar el cristianismo. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hermanos, Dios tiene cosas grandes para la iglesia, pero muchas veces somos nosotros los que nos descuidamos. Pero el Espíritu Santo mora en nosotros y nos enseña toda verdad y toda justicia. Ahora decimos, bueno, y entonces no es necesario leer la Biblia porque el Espíritu Santo nos va a enseñar. No, el trabajo del Espíritu Santo es confirmar la palabra de Dios. Es enseñar, es redarguir. ¿Y qué te enseña? Que lo que estás aprendiendo es verdad. Y te hace sentir, te enseña el espíritu maligno, te enseña que la persona está mintiendo, te enseña cosas, hermanos. Te hace sensible a Dios. Eso es lo que nos enseña. Y también nos da las palabras para responder delante de las autoridades. Te recuerda las cosas que has aprendido en la palabra de Dios cuando estás testificando, cuando estás hablando.
Así es que, hermanos, debemos empezar a hacer esto y tener cordura en esto también, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, prometió ser derramado sobre todos en la iglesia. Dice ahí en Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Qué maravilla, hermanos. A ver si puedes encontrar la cita de Joel 2:28, por favor. Para que nos la pongan ahí, que todos la puedan leer. Joel 2:28. Es muy interesante. Miren lo que dice. Y después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Está hablando del poder del Espíritu Santo derramado en la iglesia. El Espíritu Santo moviendo a la iglesia con poder. El Espíritu Santo sacando de la incertidumbre. El Espíritu Santo dando valor a la iglesia para que vaya y predique, sabiendo que el Espíritu Santo está con nosotros. Esta es una gran bendición para la iglesia. No estamos solos. La lucha, hermanos, no es nuestra. La victoria, el Señor está con nosotros y Él nos va a dar la victoria. La victoria es segura, porque dice: más poderoso, el Todopoderoso está de nuestra parte. Hermanos, y cuando la iglesia entiende esto, hermanos, se pierde todo temor, toda angustia, porque sabemos que nos dio su Espíritu Santo, hermanos, que nos va a ayudar a llegar hacia donde nadie ha llegado. Y estoy hablando cuando la iglesia se pone de pie y empieza a predicar, porque tiene poder para hacerlo. Amén, hermanos. Cristo sobre los jóvenes y sobre los ancianos. Y dice en el capítulo, versículo que habíamos leído, el capítulo 3:11 de Mateo: yo a la verdad, dice Juan, los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso, y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí está la promesa, hermanos. Qué maravilla, hermanos. Por eso, hermanos, la iglesia debe estar confiada, sabiendo, hermanos, que todo lo que pidamos en oración, el Señor nos escucha. Porque el Espíritu Santo mismo dice: intercede por vosotros con gemidos indecibles delante del Padre. Cuando a ti se te acaban las palabras, cuando tú estás en un problema grande, ya no tienes que decir, el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles delante de Dios. Qué maravilla, hermanos. ¿Y cuánta verdad hay en esto? Dice Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestiales dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? ¿Cuánto más? Hermanos, necesitamos estar aquí. Debemos esperar en Dios, debemos de confiar. Quiero terminar con este versículo, hermanos. Lucas 24:49. Dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder o de poder desde lo alto. ¿De qué poder está hablando aquí el escritor de los Hechos? ¿Qué está diciendo?
El poder, hermanos, de la iglesia radicaba en el Espíritu Santo. Él nos iba a dar el poder para poder hacer, el poder para poder caminar. Por eso, hermanos, nuestra vida cambió cuando recibimos a Cristo. Cuando el Espíritu vino a nosotros, hermanos, toda esta perspectiva cambia. Porque dice que somos vivificados por el Espíritu Santo. Aquella parte que murió desde el principio en el huerto del Edén, con Adán y Eva, la comunicación que teníamos con Dios. Nuestra alma estaba muerta en nuestros delitos y pecados, pero cuando Cristo vino y tú le recibiste confesando tus pecados, Él te vivificó con el poder de su Espíritu Santo. Nos dio vida una vez más y se restauró la comunicación del hombre con Dios. Esta es la gran noticia que tenemos que llevar al mundo. Que Cristo murió por nosotros y que su Espíritu Santo nos da vida para que podamos otra vez vivir en armonía y poder comunicarnos efectivamente con Dios. Amén, hermanos. Qué maravilla, hermanos. Y esto es algo muy bonito. Y tenemos que empezar a hacerlo, hermanos, a confiar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo primordial en nuestras vidas, porque Jesús lo envía y es necesario para que la iglesia pueda salir y pueda hablar. Es el que te da el valor de hablarle a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu médico. Es el que está ahí para redarguirte cuando estás mal, aclarar todas tus dudas. Cuando lees la palabra de Dios, ora y pide que el Espíritu Santo te dé sabiduría para poder entender lo que la palabra de Dios enseña. Amén. Vamos a estar de pie entonces, hermanos. Y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque sabemos que hasta aquí tú nos has ayudado, has estado con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque lo podemos tener. Señor, te doy gracias porque tu Hijo quiso morir en la cruz por nosotros. Y Él dijo muy claro cuando ascendió a tu presencia: no los dejo solos. Les voy a dar el Consolador, la promesa de mi Padre. Y gracias, Dios, porque de ahí en adelante el Espíritu Santo testifica en nuestros corazones que somos sus hijos. Por eso, Señor, te alabamos y te glorificamos. Quédate con nosotros. Bendice tu iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ya, hermano. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte de los de limpio corazón,
verán a Dios